Hola, soy Carla Ingrid Morales Monroy, estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El día de hoy hablaremos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Se caracteriza por síntomas respiratorios y por una limitación del flujo aéreo persistentes. Estos se deben a anomalías respiratorias o alveolares causadas generalmente por exposición a partículas o gases nocivos. Esta limitación crónica del flujo aéreo es producida por una combinación de enfermedad de las vías aéreas pequeñas, por ejemplo bronquiolitis crónica, y una destrucción del parénquima pulmonar, por ejemplo enfisema, pero esto varía en cada paciente. EPOC ocupa los primeros lugares de morbimortalidad en todo el mundo. Su prevalencia mundial en personas mayores de 40 años de edad es de más del 10%. Depende del país, la edad y sexo. En 2012 fallecieron más de 3 millones de personas por esta causa, y se prevé que para el 2030 sea la tercera causa de muerte debido a la exposición continua a los factores de riesgo y envejecimiento de la población. EPOC normalmente afecta más a hombres que a mujeres, pero esta diferencia podría cambiar, ya que en los países desarrollados cada vez más mujeres han adquirido el hábito de fumar, y en los países en desarrollo las mujeres no fumadoras están expuestas a productos de la combustión de biomasa. Sin embargo, la predisposición genética para presentar esta enfermedad es muy importante. La prevalencia de EPOC está directamente relacionada con la prevalencia de tabaquismo, aunque también existen otros factores de riesgo muy importantes. El más importante es el humo del tabaco, incluido el de los cigarrillos, pipa, puros, pipa de agua y otro tipo de tabaco populares en muchísimos países, así como el humo de tabaco ambiental. Otro factor de riesgo es la contaminación atmosférica en espacios interiores, como consecuencia del combustible de biomasa utilizada para cocinar y para la calefacción en viviendas mal ventiladas, que es un factor de riesgo que afecta especialmente a las mujeres en los países en desarrollo. De igual manera, el factor genético es importante. La deficiencia grave de alfa-1 antitripsina es un factor de riesgo genético probado para EPOC. Las guías GOLD dicen que el asma y la hiperreactividad de las vías aéreas pueden ser un factor de riesgo para la aparición de una limitación del flujo aéreo y de la EPOC, al igual que la bronquitis crónica. Esta puede aumentar la frecuencia total de exacerbaciones y de las exacerbaciones graves también. Las infecciones también se consideran un factor de riesgo dentro de la EPOC. Los antecedentes de infección respiratoria grave en la infancia se han asociado a una reducción de la función pulmonar y un aumento de los síntomas respiratorios en la edad adulta. En América Latina se realizó un estudio multicéntrico denominado Platino, en el que se reportaron datos de 5 ciudades: Sao Paulo, Ciudad de México, Montevideo, Santiago de Chile y Caracas. Este estudio hablaba sobre la situación epidemiológica de la EPOC, que va desde 7.8% en México hasta 19.7% en Montevideo. El objetivo ha sido describir el tratamiento preventivo y farmacológico en individuos con EPOC y los factores asociados al mismo. La espirometría fue el principal factor asociado con la indicación de todas las medidas terapéuticas. Surge así como una herramienta fundamental no solo para el diagnóstico temprano de la enfermedad, sino también a la hora de la toma de decisiones terapéuticas, por lo que deben realizarse todos los esfuerzos para promover su uso extensivo. Se debe sospechar de EPOC en todo paciente que presente tos crónica, disnea y producción de esputo, y/o antecedentes a exposición a factores de riesgo previamente descritos. A continuación se muestra un cuadro con los indicadores para realizar el diagnóstico adecuado de EPOC. Podemos observar que tienen especificaciones cada uno. La disnea va evolucionando a medida que pasa el tiempo y empeora con el ejercicio. La tos crónica suele ser intermitente y puede ser seca. La producción de esputo no tiene un patrón en específico, así que cualquiera de ellos puede indicar EPOC. Y posteriormente podemos ver escritos los antecedentes de factores de riesgo explicados anteriormente. Los polvos, vapores, humos, gases y otras sustancias químicas del entorno laboral no son tan específicos para EPOC, sin embargo aquí están considerados y debemos tomarlos en cuenta. También es necesaria una espirometría para establecer el diagnóstico de este contexto clínico.
La presencia de un valor FEV1 sobre FVC postbroncodilatador menor a 0.70 confirma la presencia de una limitación persistente del flujo aéreo y por tanto de la EPOC en los pacientes con los síntomas apropiados y exposiciones relevantes a los estímulos nocivos. La espirometría es el estándar de oro para identificar obstrucción al flujo aéreo. Mide flujos y volúmenes de aire exhalado desde una inspiración máxima. La ejecución de la maniobra es sencilla, rápida y no invasiva. Los parámetros funcionales más útiles que se obtienen con la espirometría son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio en el primer segundo y el cociente de estos. Un diagnóstico diferencial importante es el asma. Cuando hay asma crónica y EPOC, es difícil establecer las diferencias entre estas dos, a pesar de las exploraciones de imagen y las técnicas de evaluación fisiológica actualmente existentes. Es por eso que el manejo de estos pacientes es similar al del asma. Existen otros posibles diagnósticos, pero estos son más fáciles de diferenciar. Posteriormente veremos una tabla donde se muestran todos los diagnósticos diferenciales de la EPOC. También se pueden observar algunas diferencias entre EPOC y asma. Por ejemplo, el inicio del asma es a una edad temprana. El inicio del EPOC es a una edad media, aproximadamente de unos 40 años. Los síntomas del EPOC avanzan progresivamente. Los síntomas del asma pueden variar. ¿Qué hacer para evaluar a un paciente con EPOC? Lo primero que se debe hacer es evaluar la presencia e intensidad de la anomalía espirométrica. Lo segundo es la naturaleza y la magnitud de los síntomas actuales. Lo tercero es los antecedentes y el riesgo futuro de exacerbaciones. Y lo cuarto es presencia de comorbilidades. La clasificación de la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo se representa en esta tabla. La espirometría debe realizarse después de la administración de una dosis suficiente de al menos un broncodilatador inhalado de acción corta, con objeto de reducir al mínimo la variabilidad. Es considerada una enfermedad caracterizada en gran parte por la dificultad respiratoria. Entonces, para hacer la evaluación de los síntomas, se utiliza una medida sencilla de la dificultad respiratoria. Esta es la escala de valoración de la disnea del Medical Research Council modificada. Sin embargo, actualmente se acepta que EPOC tiene repercusiones que van más allá de la disnea. Por tal motivo, se recomienda una evaluación detallada de los síntomas con el empleo de instrumentos de medida apropiados como el COPD Assessment Test y el COPD Control Questionnaire. Podemos ver un instrumento de evaluación perfeccionado, ABCD. En este esquema, debe realizarse una espirometría para determinar la gravedad de la limitación del flujo aéreo del paciente. Después, se realiza una evaluación de la disnea con empleo de la escala de Medical Research Council modificado o de los síntomas con la aplicación del CAT. Y por último, debe registrarse los antecedentes de exacerbaciones. Dejar de fumar es una cuestión clave para el tratamiento de prevención y mantenimiento de EPOC. La efectividad y la seguridad de los cigarrillos electrónicos para ayudar a dejar de fumar a los pacientes todavía son inciertas. Un tratamiento farmacológico puede reducir los síntomas de EPOC. También reduce la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones y mejora el estado de salud y tolerancia al ejercicio. El tratamiento farmacológico de un paciente con EPOC debe ser totalmente individualizado. Este debe basarse en la gravedad de sus síntomas, en las comorbilidades, en las exacerbaciones que el paciente tenga, en el coste de los fármacos y el alcance que tenga para comprarlos. También debe basarse en la respuesta al paciente. La vacunación antigripal y antineumocócica reducen la incidencia de infecciones de vías respiratorias bajas. La rehabilitación pulmonar mejora los síntomas, la calidad de vida y la participación física y emocional en las actividades cotidianas del paciente. Las clases de medicaciones comúnmente utilizadas para tratar EPOC se van a presentar en la tabla siguiente. Los broncodilatadores son medicamentos que aumentan el FEV1 y modifican las variables espirométricas. Estas mediciones se utilizan con mucha frecuencia en la EPOC de manera regular para prevenir y reducir los síntomas. No se recomienda el uso de broncodilatadores de acción corta de manera regular. También existe el empleo de agonistas beta. Estos agonistas beta van a relajar el músculo liso de las vías aéreas mediante la estimulación de los receptores adrenérgicos beta 2. Esto aumenta el nivel de AMP cíclico y produce un antagonismo funcional frente a la broncoconstricción. Los fármacos antimuscarínicos bloquean los efectos broncoconstrictores de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos M3. Estos se expresan en el músculo liso de las vías aéreas.
La terapia combinada aumenta el grado de broncodilatación con un menor riesgo de efectos secundarios, en comparación con lo que se observa al aumentar la dosis de un único broncodilatador. A continuación veremos un pequeño testimonio de un paciente con EPOC. Él nos va a explicar cómo han sido sus síntomas a partir de que se enteró que tenía la enfermedad y cómo ha cambiado su calidad de vida desde entonces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Martínez, tengo 50 años de edad. Yo he sido fumador desde que tenía aproximadamente 14 años, pero al paso del tiempo y porque fumaba 3 cajetillas al día me empecé a sentir muy mal. Fui al médico, me revisaron y me hicieron un estudio que se llama espirometría. El diagnóstico fue una enfermedad que ellos denominan EPOC. A partir de eso mi vida ha cambiado drásticamente porque todas aquellas cosas que yo podía hacer antes, ahora ya no las puedo hacer porque me canso demasiado. Las recomendaciones de los médicos han sido que haga ejercicios, algunos ejercicios pulmonares, que tenga una vida más sana, obviamente que deje de fumar de una forma radical, lo cual lo hice, y la advertencia fue de seguir con esta vida yo iba a terminar atado a un tanque de oxígeno de por vida. Yo les aconsejo a todas aquellas personas que tienen el hábito del tabaquismo que lo dejen, porque esto conlleva esta terrible enfermedad que es muy dolorosa y que causa problemas muy graves en la salud. Esperando que les haya gustado mucho este video, muchísimas gracias por su atención.